Descompresión violenta, en un instante. Los 6 hombres de la plataforma petrolera Byford Dolphin se encontraron en el accidente de buceo más espantoso de la historia. Lo que comenzó como una inmersión de saturación rutinaria terminaría en horror absoluto. Solo uno lograría vivir, aunque no sin graves lesiones. El sábado 5 de noviembre de 1983, mientras perforaban en el campo de gas Frigg, en el sector noruego del Mar del Norte, los buzos Roy P. Lucas, Edwin Coward, Truls Hellevik y Björn Geber Bergersen tenían la tarea de realizar mantenimiento muy por debajo de la plataforma. Asistidos por 2 valientes asistentes de buceo, William Cramond y Martin Saunders, Truls Hellevik y Björn Bergersen descendieron a una profundidad de 90 metros para realizar mantenimiento en el marco inferior de la estructura de perforación. La capacidad de alcanzar tales profundidades fue posible gracias al uso de una campana de buceo que podía conectarse a un conjunto de cámaras donde los buzos vivían temporalmente. A diferencia de otros buzos, estos pasaban hasta 28 días en una estrecha cámara de alta presión, solo trabajando, comiendo y durmiendo. En Byford Dolphin, la compañía petrolera, esperaban que los buzos trabajaran largos turnos de 18 horas con apenas 3 horas de sueño antes de obligarlos a trabajar nuevamente. El pago era excelente, a menudo promediando de $30.000 a $45.000 al mes, pero el entorno laboral era claustrofóbico y desafiante. La plataforma petrolera dependía de que cientos de miembros trabajen duro al mismo tiempo, pero no tenían idea de lo que estaba por suceder. Pronto los procedimientos de rutina de los 4 buzos se convertirían en pesadilla. Al entrar en sus cámaras presurizadas, las cámaras de campana consistían en cámara 1, cámara 2, una cápsula de escape conectada encima de un bote salvavidas y un tronco que era conectado a la campana de buceo. La campana se sujetaría luego a este tronco, mientras los 2 asistentes de buceo, William Cramond y Martin Saunders, la operaban desde el exterior de la plataforma. Las cámaras de presión estaban estacionadas en la plataforma, mientras que la campana de buceo podía separarse para descender a la profundidad requerida. Esta configuración permitía la utilización óptima del tiempo y los recursos, agilizando la transición entre el entorno submarino de alta presión y los alojamientos presurizados. Cuando se bucea bajo la superficie del agua, la presión es el peor enemigo de un buzo. La presión ambiental aumenta aproximadamente 1 atmósfera por cada 10 metros de profundidad de agua. Cada atmósfera adicional agrega una fuerza de compresión equivalente a 14.6 libras por pulgada cuadrada en el cuerpo. El principal problema del buceo no es descender a altas presiones, sino regresar de esas profundidades. Cuando se sumergen lo suficiente, la creciente presión del agua hace que el nitrógeno y el helio se disuelvan en el torrente sanguíneo, saturándolo en proporción al aumento de la presión. Esta saturación ocurre mientras los buzos respiran una mezcla especializada de gases dentro de las cámaras, típicamente incluyendo helio y oxígeno, conocida como heliox. Esta mezcla se ajusta según la profundidad del buceo. De aquí el término buceo de saturación. Si los buzos resurgen demasiado rápido, la rápida liberación de presión lleva a la enfermedad por descompresión o la enfermedad de los buzos. Esta condición obliga al nitrógeno disuelto en el torrente sanguíneo a convertirse nuevamente en gas, formando burbujas de nitrógeno en todo el cuerpo. La enfermedad de los buzos puede causar náuseas, mareos, dolor articular severo, parálisis e incluso la muerte. La única forma de prevenir la enfermedad por descompresión es regresar lentamente a la superficie, permitiendo suficiente tiempo para que el nitrógeno se difunda naturalmente. Sin embargo, la industria petrolera no es conocida por su paciencia. En este día de rutina, los técnicos de soporte vital aseguraron que la composición del aire en las cámaras hiperbáricas coincidiera con lo que los buzos necesitaban respirar bajo el agua. Al mismo tiempo, el equipo de control de buceo operaba la campana de buceo, que subían y bajaban con una grúa mientras monitoreaban las actividades de los buzos. A las 4 a.m., Truls Hellevik y Björn Bergersen
Acababan de completar su trabajo de mantenimiento a una presión de 9 atmósferas requerida para una profundidad de 90 metros y ascendieron de regreso a la superficie utilizando la campana de buceo. Al alcanzar la superficie, la campana de buceo necesitaba volver a conectarse a las cámaras de buceo, ambas operando a la misma presión atmosférica. Mientras tanto, en la superficie, Roy Lucas y Edwin Coward estaban descansando, listos para hacerse cargo del siguiente turno cuando Truls y Björn regresaran. Uno de los roles más cruciales en el buceo de saturación pertenece a los asistentes, quienes ayudan con el despliegue y la recuperación del umbilical. El umbilical es la línea vital física de los buzos, una línea gruesa que conecta el suministro de aire del buzo y la comunicación con la superficie. En el pasado, los asistentes también eran responsables de acoplar la campana de buceo a las cámaras de vivienda presurizadas, como fue el caso en el Byford Dolphin. Los asistentes tienen las vidas de sus compañeros de buceo en sus manos, sin embargo, ya llevaban más de 12 horas trabajando. Los dos experimentados asistentes, William Cramond y Martin Saunders, estaban listos para volver a conectar la campana de buceo a las cámaras de vivienda hiperbáricas cuando Hellevik y Bergersen regresaran de las profundidades. Cramond conectó con éxito la campana de buceo a las cámaras de vivienda y depositó con seguridad a Björn Bergersen y Truls Hellevik en la cámara 1. Este equipo había realizado repetidamente el proceso y lo conocía de corazón. Bajo circunstancias normales, depositar a los buzos en el área de descanso y retirar la campana de buceo era bastante sencillo. Así es como se hacía. 1. Cerrar la puerta de la campana de buceo, que habría estado abierta al tronco. 2. Aumentar ligeramente la presión en la campana de buceo para sellar la puerta de la campana de forma segura. 3. Cerrar la puerta de la cámara 1, que también estaba abierta al tronco. 4. Despresurizar lentamente el tronco hasta que alcance una presión de 1 atmósfera. 5. Abrir la abrazadera para separar la campana de buceo del sistema de cámara. De repente el infierno se desata. Cramond abrió la abrazadera, provocando una reacción en cadena que descomprimió violentamente las cámaras. La campana de buceo se desconectó antes de que las puertas de la cámara se cerraran por completo, liberando una violenta despresurización. La diferencia de presión atravesó las cámaras de vivienda, lanzando a Hellevik del suelo mientras arrasaba indiscriminadamente la cubierta. La presión del aire dentro de la campana pasó instantáneamente de 9 atmósferas, la presión que se experimenta a 90 metros bajo el agua, a 1 atmósfera, la presión promedio del aire en la superficie. La explosiva ráfaga de aire que salió de la cámara hizo volar la pesada campana de buceo. La campana de buceo golpeó a Cramond y Saunders, hiriéndolos de gravedad. O bien Cramond desconectó la campana de buceo sin recibir orden para hacerlo, o el líder de buceo ordenó que se retirara el bloqueo del acoplamiento, a pesar de que el túnel aún estaba presurizado. Cramond finalmente sucumbió a sus heridas. Aunque Saunders sobrevivió a sus lesiones, no salió ileso. Cuando los miembros de la tripulación lo encontraron luego, estaba parcialmente debajo de la campana de buceo de 4 toneladas. Sus pulmones colapsaron por las heridas. También sufrió 3 fracturas en la espalda y fractura de cuello. Pero el destino de los 4 buzos que se encontraban dentro fue mucho peor. Si bien es imposible confirmar esto, la velocidad de la violenta y no planificada descompresión les dio a los 4 buzos una muerte instantánea e indolora. Una descompresión como esta es una sentencia de muerte y nadie sobreviviría. Una diferencia entre el reciente desastre de Ocean Gate y el incidente del Byford Dolphin es que los restos de los buzos no se perdieron en el mar. Saber qué pasó exactamente con estas pobres y desafortunadas almas proporciona poco consuelo y ofrece imágenes muy reales de la tortura por la que pasaron sus cuerpos, que aún se pueden encontrar en los informes oficiales del incidente. Los buzos nunca se dieron cuenta de lo que les sucedió, ni sintieron los terribles efectos de sus horribles muertes. A pesar de su distancia a la puerta, la sangre de Lucas, Coward y Bergersen hirvió instantáneamente en sus cuerpos cuando enormes cantidades de nitrógeno disuelto regresaron repentinamente a su estado gaseoso. Los buzos murieron instantáneamente. La grasa se acumuló y solidificó en sus arterias, venas, corazones e hígados. La explosión de fuerza de la expansión del gas dispersó la sangre y los cuerpos de los buzos por todo el interior de la cámara. Si bien los acontecimientos dejaron a Lucas, Bergersen y Coward irreconocibles,
Hellevik sufrió la peor muerte, ya que era el más cercano a la puerta de conexión. La ecualización de presión provocó que la puerta de la cámara 1 se atascara parcialmente, lo que provocó que el cuerpo de Hellevik fuera forzado a través de una pequeña abertura en forma de media luna de 24 pulgadas con una tremenda fuerza de 25 toneladas. Incapaz de pasar, la pura presión provocó el horrible resultado de sus órganos internos saliendo de su cuerpo a través de la abertura. Durante el examen, los investigadores encontraron la columna vertebral de Hellevik, parte de su tráquea y parte de su intestino delgado dentro de la campana. Sus otros órganos parecían intactos, casi como si hubieran sido extraídos. Al final, el incidente resultó en un total de 5 víctimas mortales y la brutalidad del accidente dejó poca sangre a pesar del estado destrozado de los cuerpos de los buzos. Al principio, la gente se apresuró a culpar a la tripulación, a una posible falta de comunicación o a malas rutinas como causas del accidente. El equipo trabajó más de 12 horas en muchas ocasiones. Fácilmente podría haber ocurrido un error. Sin embargo, nadie pudo identificar los factores exactos detrás de la decisión de desbloquear el sistema incorrectamente y exponer a todos a muertes tan horribles. Y con el fallecimiento de Cramond, la verdadera razón por la que abrió la abrazadera se perdió para siempre. Para minimizar los riesgos considerables, solo la ejecución impecable de cada detalle de la operación, sobre todo la transferencia impulsada por la presión, puede ayudar a las cuadrillas a evitar este resultado catastrófico. Sin embargo, la North Sea Divers Alliance, un grupo de activistas formado por buzos activos y familiares de las víctimas, creía que superiores negligentes entregaron a los buzos de Byford Dolphin equipos defectuosos. Sostuvieron que el sistema de la cámara de presión estaba obsoleto y carecía de los mecanismos de seguridad necesarios para evitar el desastre. Es importante mencionar que el equipo de la tripulación durante la operación era del año 1975 y no contaba con dispositivos modernos de seguridad. Una característica clave que faltaba era un mecanismo de enclavamiento que habría impedido que Cramond abriera el baúl mientras la campana todavía estaba bajo presión. Como resultado, los funcionarios revisaron las regulaciones noruegas para exigir mecanismos de bloqueo para todos los sistemas de campana. Aún así, mucha gente creía que la única causa del accidente fue el mecanismo de bloqueo. Lamentablemente, el gobierno noruego, que estaba a cargo del Byford Dolphin en 1983, tardó décadas en reconocer su responsabilidad por el incidente e indemnizar a las familias de los fallecidos. No fue hasta 2009 que el gobierno proporcionó acuerdos no revelados a las familias de las 6 víctimas, incluido Sanders. Según el informe, el accidente fue causado por un equipo defectuoso y no por un error humano. Además del equipo defectuoso, el ambiente ruidoso que interfirió con las comunicaciones y las órdenes poco claras contribuyeron al accidente. La plataforma Byford Dolphin fue un elemento destacado en la perforación marina durante más de 4 décadas, operando en varios lugares en todo el mundo. En 2016, desmantelaron la plataforma Byford Dolphin, poniendo fin a su saga en la industria del petróleo y el gas.